están? Estoy feliz de estar acá reemplazando a José Ignacio Concha en este gran programa Se Tenía que Decir. Hemos tenido un día noticioso, una semana noticiosa. Voy a descansar el fin de semana, pero antes estamos haciendo acá este programa con dos grandes de la política. Marcelo Brunet, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional y panelista estable de tanto programa. Yo prendo la televisión y estás tú, Marcelo. Tengo tantos amigos que me dicen lo mismo. ¿Cómo están, amigos que nos están viendo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando toque, digamos, cuando les toque ver esto. Sí, pues. Y ha sido una semana de aquellas. Y lo peor de todo parece indicar de que esto seguirá. De hecho, estábamos hablando con Chijón Ley también. Chijón Ley, ¿cómo hola, estás? Mayra, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Una vez más acá con ustedes dos, encantado de estar acá. Qué bueno. Estábamos hablando antes de entrar acá al estudio y teníamos como 20 temas para poner en el programa, para poner en pauta, y hay que optar. Hay que optar, yo puedo poner uno más, digamos. ¿Ya? ¿Te faltaron de los Sí, que no, hablamos? Dios, es que me estaba tratando de imaginarse a Jaime Guzmán con esa chaqueta que está usando. No. Las chaquetas de Guzmán eran chaquetas de viejo. No, sí. Como son. Oye, A ver. pero tú innovas con las chaquetas. Yo ¿Ah? sí, Sí. Me parece que tengo... Eres un metrosexual cualquiera. No me carga el concepto metrosexual, pero sí me gusta el tema de las combinaciones y toda la cuestión, digamos, y sí que la corbata combina con la raya de la chaqueta. Me parece muy bien. Sí, Yo también bien. soy Sí, partidario. te agradece, obvio. Yo creo Así que es. la ropa comunica. Sí, de todas maneras, sí. Sí, oye, Y aparte, perdona, hubo un tiempo que estuvieron tan poco de moda las corbatas. Así que yo un saludo a Gabriel Boric, reivindico el uso de corbata Así es. permanentemente. que apareció ahora último. Quiero que empecemos, que toquemos ese tema en algún minuto también en Lo la haremos. reaparición de Gabriel Boric, pero Que yo creo- vuelvan los lentos, decían algunos. Ahora que vuelvan las corbatas. Oye, pero los que sí volvieron, Chijón, son un compatriota tuyo que Oh, por favor. ¡El chino! El chino, en gloria y majestad. Claro. Yo me acuerdo que la semana pasada partimos con el chino y yo no me imaginé que íbamos a seguir esta semana con el chino. El chino la hizo. El chino la reventó. El Y chino. la sigue reventando. De hecho, entiendo que nosotros grabamos esto el día viernes. Entiendo que hoy día viernes hay una fiesta, por si quieren ir. Ah. Hay una fiesta en Recoleta. No me la en pierdo. de Recoleta, donde las parvularias entran gratis. No te Seco. puedo creer. No, oye, Marcelo, ¿esto es en serio? No, de verdad, ¿es en serio? Eso es en serio. No, el nivel de marketing de esta cuestión. Y hay cerca de 5 marcas que están auspiciando al chino. Claro. Eso lleva a una reflexión. Chino ¿verdad? Orellana, ¿cómo se No llama? tengo idea. Algo así. No tengo idea. Ah, ya, te juro ya. que no sé. Nunca sabré. Con Que no suerte- es chino, por si con, alguien... con suerte sé que Génesis, su ex polola, paréntesis, lo pateó el martes, entiendo, martes de pololeo, ya no había pololeo. Bueno, la cosa está en que con suerte sé que Génesis se llama Génesis, digamos. Y nunca... Oye, una conservadora Génesis, porque no le pareció todo este escándalo que tuvo su parejo. Inaceptable, pues, inaceptable. Yo estoy pensando si acaso a alguna mujer le habría parecido aceptable, Oye, fíjate. no Yo sé. creo que. Oye, Yo ajá. creo que se vaya el- Voy a contar una infidencia. Chijón, estamos un poco antiguos nosotros. Como la una María de de Los esas, Ángeles sí. también ve esto. ¿Ya? Amor mío, tienes razón, no me la habrías perdonado, no se la perdonaría a nadie, creo que es inaceptable perdonar esto, digamos, o sea, lo primero que me con la casa, no se te vaya a ocurrir alguna vez en la vida hacer una cosa mala. Toda la razón. Lógico, pero oye, y esta fiesta en la discoteca organizada por este chino, le incluye after también en Yo algún supongo que sí, en bueno, algún refugio. En la montaña. En la montaña. Ahora va a llover igual, ¿ah? O sea, Sí. de hecho, está lloviendo mucho en Santiago, ya hay anegamiento, ya hay inundaciones. ¿Te así que- cachai que bueno, y probablemente va a haber también secreto de la montaña. ¿te cachai que pasara de nuevo? Tendríamos que gastar unos nuevos 100 100 millones en esto. No sé, lo peor de todo es que además es muy difícil cobrárselo. Por eso Yo va a creo, significar yo una creo demanda- que es imposible. Una casi, demanda ¿no? ordinaria de mayor cuantía donde el gallo va a decir que no tiene bienes y bueno, y se acabó porque ¿qué va a embarcar? Y además No, y legal. privilegio, pobreza y todas esas No, y cosas todas a las esas que se cosas. pueden alegar. Claro, y ustedes que saben de leyes, es difícil además que el Estado pudiera demostrar que ellos se fueron a pasarlo bien El dolo, dices tú, claro, una el cosa así. dolo, sabiendo que se iban a quedar aislados. como, Ahora, no ojo, sé. que en este momento con el ministro Quirós y con el éxito que ha tenido la cobranza del CAE, yo lo pondría por lo menos en una posición de que en una de esas capaz que lo cobren, capaz que puedan A mí cobrar me algo, ¿no? parecería estupendo. Yo que no se entienda mal. Yo feliz que se los cobren. La cosa es que creo que puede ser difícil. Por favor. Bueno, oye, además estábamos conversando porque estos temas de farándula,
no sé si incluir en farándula a las entrevistas que hemos tenido también de Ítalo Meña, de Mara antes. Algo tiene. Algo tiene. No lo estoy comparando con el caso No, del por chino. O sea, si tú me preguntas, te invitar a Mara Cedini o a Ítalo Meña, todos los defectos y errores que hayan cometido, y tener al otro lado, pero yo no estoy tomando partido con esto en ningún caso, pero hemos visto pasear por canales hoy día a Pedro Paul, hemos visto pasear por canales a Francisco, se me olvida el apellido, ¿Muñoz? Pancho Malo, Francisco Muñoz. Francisco Muñoz. Me perdí a Francisco Muñoz, ¿dónde Menos apareció? mal, no, piérdetelo sin falta. Ya. Por favor. A mí me genera un poquito de amor, porque el día de mañana vamos a tener invitado a Palma Salamanca, vamos a tener invitado después a quién sabe quién más, digamos. Yo creo que hay también hay límites en esto. Yo creo que se están pasando. Ahora, son Preocupantemente. límites como autoimpuestos, entonces, ¿o Pero no? estamos pero es correr Claro. el cerco. A ver, Sí, por eso se sigue corriendo y se sigue corriendo. Vamos a poder El volver problema, atrás el con el problema es que se cerco. corre para mal, Maida y Marcelo. Se corre para mal ¿en qué sentido? En el sentido de que correr el cerco no es inocuo, ¿ya? El punto está hacia dónde lo estás corriendo y qué valores estás validando desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y ahí hay un tema Sí. muy importante. Tú eres periodista claro. con mucha experiencia, Marcelo también mucha experiencia en medios de comunicación, y sabe de que no es lo mismo decir A que decir Z. No es lo mismo traer a un personaje como Pedro Paul, digamos, que ha sido no solamente violento a las palabras, sino también entregando amenazas de muerte a políticos destacados, digamos. Claro. Tampoco es inocuo desde el punto de vista de la validación social traer a un personaje como Francisco Muñoz, Pancho Mal, para que no lo ubican, digamos, que, a ver, independientemente de que haya cumplido sus penas con la justicia, digamos, ha sido contumaz en la presencia violenta en medios de comunicación, a posteriori, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de personajes le hacen mal a la política. Perfectamente. Deberían, yo creo, los medios de comunicación vetarlos, ¿no? Y no lo hacen. No, no lo hacen y yo no sé si tiene, o sea, es una autoveto. No, por Entonces, natural. Es que, a ver, sí, los porque que, prefiero que perdón, sea te lo digo, algo- no quiero monopolizar la palabra, pero No. todos los medios de comunicación tienen editores y tienen personas que deciden tras la cámara quién viene y quién no viene. Nosotros no estamos aquí por casualidad, es porque alguien validó nuestra presencia y por eso podemos estar en pantalla con nuestros auditores. Claro. ¿Ya? Y esa decisión que la toman otras personas, que mucha gente no las conoce ni siquiera sabe cómo se llaman, tienen un efecto muy importante en lo que ocurre después en la sociedad y en la política. Sí. Yo lo plantearía de otra manera. Ítalo Meña, que hizo una cosa estúpida, imbécil, idiota, atroz, digamos, va a un medio y por último tiene independiente de que trata de justificarse, por último reconoce su falta y pide perdón públicamente eso. Mara Cedini hace todo un mea culpa, o sea, mayores o menores, poca, digamos, pero algún mea culpa hace. Pero yo no he escuchado de Pedro Paul ninguna disculpa respecto de los hechos por los cuales él terminó condenado. Él terminó amenazando de muerte a Belén Matei, entre otras personas, cuando era candidata presidencial. Y Francisco Muñoz, uno sabe de su prontuario contado por él mismo, porque alguna vez él mismo lo termina confesando y comentando en una entrevista que le hace Soledad Nieto. Entonces, la verdad de las cosas, y frente a eso no hay ningún rasgo de arrepentimiento, ¿no? De hecho, lo único que uno le escucha al señor Muñoz es este cuento de, no, mira, es que tampoco soy un culpable porque fue una pelea y lo maté. O sea, ya está bien, uno puede... hay límites para las cosas, digamos. Y además la conducta posterior de ambos ha sido una conducta tremendamente violenta. O sea, quienes hemos sido víctimas de las funas. Yo te tengo que contar el primer aniversario de la muerte del presidente Piñera, se hizo una misa en la iglesia de los Santos Ángeles Custodios, que está ¿En Providencia? En Providencia y cerca del seminario. Sí. El señor Muñoz tenía 15 señores con carteles, con pitos, con bombos y cosas, ¿verdad? Insultando a cada uno de los que estábamos yendo para allá. Insultando. No. Y con una cosa bien coordinada, bien. De hecho, un detallito. A las 19 horas en punto dejaron de gritar y dejaron de tocar. Hasta que el señor Muñoz se retira 5 o 6 metros más allá, recibe una llamada telefónica e inmediatamente volvieron. ¿Cómo? Tal cual. Me perdí. Estaban contratados hasta las... No quiero decir contratados, perdón. No quise Ya, decir la palabra estaban, contratados. convocados. Estaban convocados hasta las 7. Ajá. Ya, recibió una llamada telefónica al señor Muñoz, hablan un par de palabras y a las 7, un minuto volvieron. ¿Coincidencia?
circunstancia. No, claro. Raro. A mí me pasó alguna vez en un Consejo General de Renovación Nacional que también se apostaron afuera del Congreso, nos empezaron a insultar hasta que les dio puntada. Y a la 1 de la tarde en punto, pero es que por cronómetro, a la 1 de la tarde en punto, Muñoz y compañía se mandan a cambiar. Claro. Raro, ¿no? Oye, pero ¿dónde estará el límite? Porque a ver, estamos mezclando todo juntos, Sí, ¿cierto? O sí, sea, convidar a Pedro Pull y a Francisco Muñoz, que han tenido conductas delictuales Sí. con Ítalo Meña, que fue una declaración, con Mara Cedini, etcétera. El venezolano lo vamos a dejar fuera. Sí. Pero ¿dónde está el límite de los medios de comunicación? Porque a mí me parece sí, pero tú hablabas de veto en un sentido, me imagino, más o menos figurado. Más o menos metafórico. Hay que autocensurarse. Claro, de un criterio. Aunque la palabra suene feo, se deben autocensurar los medios, claro, porque no hacerlo es un mal mayor. Que al final es un criterio, ya sea periodístico, ético o como quieras llamarlo, pero un criterio de sentido común y Sí, tengo que hacer claro, pero no legal, porque claro, porque ahora que empezamos con los vetos de un más allá, digamos. Claro, José Ignacio Concha, que nos está viendo en este instante, se va a enojar si es que yo no hago esta precisión. La censura solamente puede provenir de entes administrativos. Y post. Y post. ¿Cierto? O sea, a lo que voy, digamos, una censura, para que califique como tal, tiene que ser de alguien que tenga el poder administrativo poder hacerlo. Sí. Particularmente desde el Ejecutivo, que te llamen por teléfono al gobierno y digan, esto no aparece en la prensa. Lo demás, la decisión editorial de un medio no es censura, es una decisión editorial y es legítima. Absolutamente. O sea, yo tengo el legítimo derecho incluso, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, la prensa tiene posturas políticas súper marcadas. Y uno sabe lo que sale en ABC, digamos, tiene un sesgo, y uno sabe que lo que sale y no se pone en NBC tiene otro. Sí, y todo eso lo conocemos con un nombre, líneas editoriales. Líneas editoriales. Esas Y son legítimas. Sí, absolutamente. ¿Cómo se cuando loables, no es la palabra que quiero, pero explícitas. Sí, no, pero deseables. Es deseable por que supuesto. exista una No, línea a mí editorial me gusta- en un a mí medio. me gusta mucho que Turno, por ejemplo, sea un medio que se reconoce como medio de izquierda. Me gusta que el Ciudadano se reconozca como medio de izquierda. Está bien. Yo encuentro que es parte de la... O sea, Sí. sabemos a qué tenernos. O sea, evidentemente también existen medios más cargados hacia la derecha y también es legítimo que así sea. Lógico. O sea, no me imagino, por ejemplo, tú que conduces un programa ya, no me imagino la agricultura definiéndose como un medio de izquierda. Lógico No lo es. que no. No Y lo súper es. válido, claro. Y defiende Estoy de una acuerdo. postura- Claro, entonces yo creo que es muy válido que la gente sepa de dónde vienen los comentarios. Ahora, Incluso que se supieran un poquito más. Porque Sí. cuando tú te las das. A mí, por ejemplo, por poner un nombre, pero Daniel Matamala, que Sí, claro, para mí es un activista de izquierda, escribe columnas totalmente de ese sector Sí. y pretende que uno crea que conduciendo un noticiario va a Es ser objetivo. la objetividad y Es objetivo neutralidad imparcial. máxima. Y eso no es que no es verdad. posible. Es que no es verdad. Claro, no es verdad. Entonces preferiría Gracias. que fuera más explícito. No quiero caer en una cuestión que es básica para los periodistas, pero clase número 001 de periodismo y de historia, la objetividad no existe. No existe, claro, claro. Uno puede tratar de ser veraz. Todos, pero- todos hablamos desde algún lugar, Claro, desde un locus. No, desde los eso antiguos es romanos, básico. digamos, Pero sí. claro, tampoco yo puedo pretender que la gente piense que yo soy... O sea, yo me considero no un activista, porque ¿Sí? sí, he tenido mucha gente de izquierda en mis programas y qué sé yo, y yo no lo llamo para ponerle la pata encima, Claro. digamos, pero no voy a ocultar mi tendencia, digamos, como que hay una delgada línea, que no es tan delgada en Yo realidad. creo que no es tan delgado. Nos fuimos para otro lado, Pero pero no no, importa. pero y está bien. O sea, yo pongo acá, por ejemplo, el ejemplo de Iván Valenzuela, que para la gente de derecha es de izquierda y para la gente de izquierda es de derecha. Ah. Eso da cuenta de ponderación, da cuenta de... No de imparcialidad, porque finalmente No se puede ser existe, imparcial. no Él- existe. Él tiene línea editorial y cuando considera que algo es una pelotudez lo dice, y está bien. Y lo relevante en esto es que más que imparcialidad, lo que nosotros debiéramos buscar de los medios, primero saber dónde están sentados, de dónde vienen, Eso es básico. quién te financia, que es importante. Sí. Y lo segundo, y también igualmente importante, que sean veraces. O sea, en el fondo que no salgan con cochufletas o Domingo 7 o mentiras. O sea, Maida, yo tengo claro que te vi parada en la esquina de la casa de Pinochet golpeando con... Eso sería una mentira. Sí. Pero yo lo vi, digamos, lo vi. Pero yo no tengo ninguna fuente para decirlo. Y eso normalmente suele ocurrir mucho con alguna parte de la prensa. Claro. Llegamos, van sacando mentiras por verdades. En eso el tema de la veracidad creo que es un parámetro importante. Y ahora éticamente. cada vez más difícil con la las fake inteligencia. news? Sí, pues con la inteligencia artificial que efectivamente te puede poner en una foto golpeando la cacerola por ahí. supuesto. Claro. Bueno, en fin. Toda esta
partimos con el Farandulismo. chino, con la farandulización de las noticias. Pero es un fenómeno. A ver, Es que es un fenómeno. Sí, dale, a La ver, ¿qué más? política ¿Qué como más? espectáculo. La política como espectáculo, perdón. sí, claro. Continúa, Yo Marcelo. le plantearía el siguiente ejemplo, y de verdad me incomoda mucho como ejemplo. Hay dos ejemplos que quiero poner. Primero, imagínense que un partido, por ejemplo el PDG, decidiera llevar al chino candidato a diputado. No, a ver, No, porque la gente Lo lo peor conoce. es que puede ser, no, y no solamente Marcelo. gana, sino que te arrastra un par más. A las parvularias, a un par más. Ya. Oye, José Ignacio, no me va a traer Ya, mal, no, porque no, yo soy muy desordenada. José Ignacio, no te enojes por esto, está bien. Bueno, Yo soy eso, ya, pero imagínense ese escenario por una parte. Ahora, segundo, hagamos un concurso de popularidad hoy día. ¿Pues quién podría ser más popular? ¿Cualquier político o el chino? Claro. El chino. Claro. O sea, seguro. tenemos un problema también de la valorización. El otro día llegábamos a esta conclusión en otro programa. Acá hay 3 ámbitos de responsabilidades. Primero, la persona que no está preparada para el cargo, que sí lo está, digamos, que tiene que tomar la decisión consciente. Si el chino lo llevan de candidato a diputado o Naya Fácil, por ejemplo, lo llevan de candidato a diputado, y ambos arrasarían probablemente. Bueno, y tenemos hartos casos en el Según- Congreso, no, que se han muchos. hecho famosos por otras cosas. A lo Por mejor después supuesto. demuestran capacidades, Claro. pero han Sí, unos llegado sí, ahí otros no, pero han Pero estado ahí. hay 2 sí. líneas más de responsabilidad. Sí. Los partidos que tomamos la decisión de llevarlos Sí. o no llevarlos. Y una tercero, el elector. El elector también tiene que saber que no necesariamente el más conocido es el más capaz. Oye, ahí sí que estamos al debe. po. Pero mira, yo al revés, y con esto cierro para no la terma, y hay un caso que a mí me gusta siempre destacar en esto. No, pero es que Otuiti Teao se dedicaba a bailar. Estaba pensando en él, fíjate. Otuiti Sí. es un empresario, ingeniero comercial con magíster, que se pagó su carrera haciendo eventos. Y por lo tanto, cada vez que estaba en alguna actividad de eventos, donde actuaba incluso, digamos, de bailarín exótico, digamos, en ciertas cosas. No estoy hablando del caricari, que el No. ballet de, digamos, de los rapas, sino que estoy hablando de bailar en eventos, Ya, digamos. ya. Pero él, gracias a esos eventos, se costó su carrera. No tengo nada que decir, nada, aplausos nomás. Lógico, lógico. Ahora andaba viajando, eso sí, como hace mucho tiempo. Claro, y lo estaban. perdón, y lo comparo y hago digamos, la comparación contraria con Florcita Motúa. ¿Ya? Alguien también muy conocido que tuvo una tremenda carrera artística, pero cuando llegó al Parlamento, sencillamente, no hizo nada, que yo recuerde, pero puedo estar No, jugando, nada. No, y es más. mal, o sea, pero yo me da creo la que, impresión de que no. no pasó tampoco inadvertido, que por último Claro. habría sido un poco mejor que eso. Sí, claro. Yo cuando dicen que este Congreso es lo peor que ha tenido, yo creo que el Congreso anterior fue peor. Mira, Esos tiempos fueron peores. Sí. ¿O Mira, no? hay un Teníamos al texto- sheriff, no cualquiera acuérdate. tiempo Teníamos pasado, al sí. sheriff en la directiva de Claro, la Cámara de Diputados. Excelente. Bueno, Sí. mira, hay un texto de Gregorio Munátegui del 1890 y algo Ya. que describía los ñoños que nos Describía el dedicamos al Congreso de Florcita Motúa. Describía una cosa parecida. Ajá. Él se quejaba del Congreso posguerra, el Congreso después de la Guerra del Pacífico, y lo calificaba que era un detrimento esto de que hubiese tan baja calidad en el Congreso, que los parlamentarios fueran tan livianos en Yo sus he leído eso. análisis. Sí, ¿Ah? sí, sí, tienes razón. Es tremendo, Yo ¿no? le- Sí, es tremendo. O sea, han pasado 100 y tantos años y con ciclos más, ciclos menos, uno podría hacer ranking. Ahora, calificar, mira, ya nos vamos para otro lado, calificar la calidad de un parlamentario es una cosa tremendamente compleja. Ujú. Alguien me decía, no, pero es que debería que ser la medición por los KP, digamos. Se intentó hacer con José Antonio Cast por parte de la izquierda, de que había impulsado muy pocos proyectos, que Claro. había presentado Ya. pocos proyectos, Bueno, me y dice- a mí no me parece que necesariamente ese sea un parámetro absoluto, digamos, para nada. Con mi amigo Rubén Oyarzo lo hemos hablado 1000 veces porque él argumenta respecto a sí mismo que él fue el parlamentario que más proyectos presentó, y probablemente muchos muy exitosos, pero a lo mejor otros no tanto. Para mí no es parámetro. No. Segundo parámetro, la cantidad de asistencia. En realidad, digamos, un buen parámetro porque, perdón la coloquial, digamos, las horas poto tampoco rinden, digamos. No había escuchado ese término. sí, no. Te Las horas- te las horas farandulizaste. sentado en el sillón. No, claro. Sentado. Farandulizaste mucho. Perdón, estar sentado mucho tiempo en la silla a lo mejor no rinde necesariamente. Y por fiscalización, ¿qué implica la fiscalización? Mandar un oficio. El otro día había un parlamentario del distrito de Cerro Navia que decidió mandar un oficio para que los alcaldes le informaran las medidas que estaba tomando respecto de la lluvia. Un oficio.
No, Súper. claro. No, eso fue súper útil, claro. Eso Fue los no mide proyectos de nada. acuerdo. Ya, la cantidad de proyectos de acuerdo que se presentan. Oye, qué maravilloso tener un proyecto de acuerdo. Expliquémosle a la gente que un proyecto de acuerdo significa que el Congreso le dice a algún ente, el Ejecutivo, por favorcito, haga esto. Claro. Le recomendamos que... Le recomiendo que... Ahora, no es fácil el parámetro, Por llegar eso, a lo mejor sería un conjunto de todo eso, no lo sé, pero no es tan fácil porque te dejan muchos aspectos de lado, es ridículo. Sí, claro. El que más, con José Antonio Casta, el que más quisieron poner en la palestra fue el del número de proyectos. Era asistencia y número de proyectos. La asistencia también. Y ninguno Ya. de los dos cuadra tampoco. O sea, en realidad no... Lo que pasa es que esto requiere un debate mucho más profundo. ¿Cuántos proyectos efectivamente terminan siendo ley? Claro. De esas leyes, ¿qué calidad técnica tenían esas leyes? Claro, porque si yo presento un proyecto para que, no sé... Para que el día de mañana sea feriado, ok, perfecto. Digamos, efectividad Y les 100%, les claro. gusta, claro, porque además hay medidas muy populares Por supuesto. y populistas. No, y además, y esta es la última, y con esto ya no le quedo más con esto. Imagínate la cantidad de... Cada vez, queridos telespectadores, cada vez que existe una ley corta, puedo decir a dos razones. Razón número uno, porque no queremos entrar al tema de fondo y necesitamos entrar rápido a resolver un problema de forma. Razón número dos, porque el proyecto de ley original quedó mal hecho y necesitamos modificarlo. Y cuando una ley se necesita una nueva ley para modificarse, es porque la ley quedó como las pelotas. Simple. Listo. Efectivamente. Completamente de acuerdo. Hablamos mucho, nos fuimos, nos desviamos, no importa, a mí me gusta. No está José Ignacio, no está Estamos dispersos. no está el gato, los ratones estamos Con su látigo, digamos, ahí ordenándonos, no. Oye, pero partimos porque la idea era hablar de esta farandulización, no solo de la política, sino que del espectro comunicacional, creo yo, debido quizás, y aquí es mi tesis, a que hay una falta de presencia, una ausencia, Sí. del gobierno o de los logros que ha tenido el gobierno, que no son comunicados quizás de manera eficaz, pero quedan eclipsados por todas estas noticias, porque aparece Gabriel Boric hablando, porque aparece Camila Vallejo, porque aparecen las personas que ya comentamos, y los logros que ahora se acaba de anunciar que que vamos a renovar, vamos a ir restableciendo relaciones diplomáticas consulares con Venezuela, que se van a incluir todos los tipos de cáncer de aquí a unos años en el GIES. Que es una gran noticia. Gran noticia que Extraordinaria. ustedes pueden comentar Fuegos la que quieran, artificiales, pero de verdad. todo eso va quedando eclipsado por este tipo de cosas. Y yo por eso planteamos al principio entonces no sé, es necesaria efectivamente una vocería quizás. El plan de comunicaciones del gobierno no está funcionando porque yo creo que hay logros. Oye, hay logros en seguridad, han bajado los ingresos irregulares, han aumentado los decomisos de droga, o sea, hay logros que mostrar. La mega reforma se va a aprobar en bien poco tiempo para ver si una reforma que iba contrario a todos los principios que han pregonado la izquierda todos estos años. Aquí Y quedan... Mira, mi visión es la siguiente. Aquí tenemos dos elementos que sin que esto haya sido adrede, se están potenciando para mal. ¿Ya? A ver. Por un lado, un diseño en el cual se ha privilegiado la ausencia de una vocería estándar y constante. ¿Ya? O sea, durante el gobierno anterior teníamos todos los lunes a alguien, cualquier persona, sabemos quién, pero cuando no estaba ella, había otro, diciendo algo. Y era una rutina establecida. Ya fuera ¿ya? verdad, pseudo Da verdad, lo mismo, no da lo mismo, importa. pero había una rutina, ¿ya? Y por lo tanto, cuando existe una rutina, también eso va generando una dinámica política. Claro. Porque uno escucha al vocero, la vocera, digamos, y después replica y por lo menos se generan 2 o 3 días de conversaciones, ¿ya? El gobierno actual ha decidido no seguir ese esquema y eso es por diseño. Pero además tenemos a un presidente que al parecer no le gusta hablar, ¿ya? O por lo menos evita estar presente permanentemente en los medios de comunicación. Claro, se agradece eso cuando uno viene de una presencia tal vez demasiado estridente. Sí, ¿ya? sí. Pero por otro lado, la posibilidad de pasar la línea y cruzar la línea hacia la negatividad y los ausencia. perjuicios que genera una ausencia de vocería en un régimen presidencialista, que ese es otro punto. ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan a hablar algunos ministros que hablan de acuerdo a lo que les informan sus equipos comunicacionales y se empieza a notar un cierto desorden en el gobierno, empiezan a hablar muchos parlamentarios por A, por B, por Z, ¿ya? Y finalmente el ambiente político en general se ve desordenado y eso no es bueno. Sí, sin duda. Dos cosas.
Y primero, Evelyn Matei fue muy criticada por una parte de la derecha por decir que estaba de acuerdo con algo que había señalado Camila Vallejo. Tal vez le faltó a Evelyn haber dicho una cosa simple. Citando a Andy Warhol, incluso un reloj descompuesto es capaz de dar la hora adecuadamente 2 veces al día. Camila Vallejo en esto sí acertó. Porque no solamente es Camila Vallejo quien lo dice, sino que también Mara Sedini quien lo dijo. El diseño comunicacional del gobierno era no tener vocero. Hoy día no tenemos vocero. Tironi también lo dijo. Pero, o sea, claro, está como bien, que hay están todos los- Sí, sí. hay gente de comunicaciones. las alertas. Claro, hay gente de comunicaciones que dice que la mejor vocería es la que no se hace. Que es un poco como el árbitro que no, el árbitro que no se nota y por lo tanto el partido tiene un buen arbitraje. No es así. No necesariamente. Hoy día Hoy día no es así. Hoy día gobernar es comunicar. Sí. O sea, eso no, así como antes gobernar era educar, hoy día es educar y también es comunicar, porque la comunicación es una forma de educación política también. Desde esa perspectiva creo que hay una falla del gobierno, un error, digamos, del diseño, y las fallas de los diseños se aprecian, tú que eres ingeniero lo sabes mejor que yo, desde la perspectiva de sus resultados. Y acá el resultado está en que la agenda comunicacional del gobierno se ve eclipsada por las circunstancias. O sea, termina siendo más importante en redes, en medios, que haya una Seremi en Arica del Partido Republicano, que haya exigido ficha militancia de las personas a las cuales iba a contratar. Eso termina siendo Para más un cargo importante. público, perdón, digamos, estamos hablando. eso ¿Se termina- busca republicano o hijo de republicano? Muy Republicano, importante, claro. muy importante. Pero eso termina siendo más relevante, por ejemplo, que la aprobación de la mega reforma. Claro. O termina siendo más relevante, por ejemplo, que el anuncio tremendo que hizo la ministra Chomalí respecto de que todos los cánceres van a estar hoy día regidos por el GES. Entonces, la verdad de las cosas, creo que ahí el segundo piso debería replantearse bien cómo funciona esto y el presidente de la República también. Claro, porque además la vocería hoy día ni siquiera, o sea, como está el ministro vocero y del Interior no ha resultado nunca, y en la práctica actúa Max Pavés, pero que es como cuando tiene tiempo también. Y yo estoy de acuerdo con que, a ver, hay algo de cierto en que la mejor vocería es la que, ¿cómo es la que no La que no existe? se hace, digamos. La que no se hace porque en el fondo eso tiene de fondo que los hechos hablan por sí solos, que las mejoras en calidad de vida o en Facta, política... non verba, digamos. Exacto. Pero en estos tiempos de redes sociales, ni siquiera de televisión, la televisión ya quedó atrás, de redes sociales, de TikTok, del Reel, claro, tú no puedes apostar a que la gente se entere efectivamente de lo que está pasando sin una buena forma de Primero, comunicarlo. porque no todos se van a enterar. ¿ya? No todos se van a enterar, No la todos gente se van- sabe muy poco. Y lo otro, no todos se van a enterar como a ti te interesa que se enteren. Es que ese es un muy buen punto, Ese es otro Chico. punto. Y ¿ya? tienes un último Eso, punto por de favor. eso, porque además la Connie nos va a empezar a tirar palos, digamos, por la hora, pero hay un tema que es importante. La razón por la cual comemos huevos de gallina y no huevos de cocodrilo, que son más grandes y probablemente más nutritivos, es porque las gallinas cacarean sus huevos. Sí, y todos los días. ¿eh? Todos los días. El cuacuac no sirve Claro, del pato. no. Oye, bueno, exactamente. Hay un déficit de todas maneras, creo yo, y no estamos, y el gobierno no está siendo capaz de llegar a toda la ciudadanía con la cantidad de logros que ha tenido, que no es por hacer propaganda, los logros están. Sí. Y a mí me empieza como a angustiar un poco ese ¿Sabes tema. quién sí llega efectivamente a Sí. donde tiene que llegar? Dale. Chile Deudas, ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Estamos de vuelta acá. Después de esta pausa vamos a este segundo bloque de Se Tenía que Decir. Oye, bueno, nos paseamos por hartos temas en el primer bloque, sí, pero a ver, estamos dejando uno de lado que yo creo que es importante. Estamos reanudando relaciones consulares, pero implica un ámbito diplomático, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, ya, absolutamente. bueno, con Venezuela. Sí. Con Venezuela yo creo que con el tema de inmigración, de cantidad de personas irregulares, ilegales o como les quieran llamar en nuestro país provenientes de Venezuela,
es un tema muy importante empezar a retomar relaciones consulares en este caso y después se supone diplomáticas. Aquí hay un tema importantísimo en esto, porque cuando tú no tienes relaciones consulares con un Estado, los naturales de ese Estado no pueden pedir documentación. Claro. Y nosotros tampoco, respecto a los nuestros que están en ese país, tampoco pueden. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera venir a Chile en forma regular desde Venezuela, tiene una serie de implicancias complejas, digamos, que durante este tiempo el gobierno, la dictadura de Maduro había logrado, digamos, de alguna manera eclipsar. Lo cual complejizaba mucho, por ejemplo, las salidas de personas que se encontraban en situación de irregularidad. Entonces creo que es una gran decisión del gobierno, está muy bien negociado, esto no lo consiguió el gobierno de Gabriel Boric, cosa que es muy raro, digamos, porque por último, digamos, habrían sido dos gobiernos de izquierda o una dictadura de izquierda con un gobierno de izquierda. Hoy día lo viene a conseguir, digamos, el gobierno que no es precisamente de izquierda, el presidente Kast, que finalmente sí hay que apuntarle este logro. Y el tema de la migración sigue siendo un tema. Yo tengo creo que se están haciendo las cosas mucho mejor que antes, sin duda. Pero creo que no vamos a alcanzar a llegar a la meta de 300.000 personas que se planteó. No. Al año vamos a terminar echando 1.000 y tantas personas, vamos a terminar llegando al término del gobierno como, no sé, pues 15.000, digamos. No nos va a dar. No nos va a dar y tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Yo ahí hago una crítica a mi gobierno, eso fue una metáfora, hipérbole, irresponsable. En realidad más que el gobierno, la campaña. Bueno, la campaña. Claro, la campaña pero fue la campaña claro. del gobierno. Y creo que hablar de hipérboles o metáforas de 300.000 personas a 20.000 quizás, o ponle 30.000, ponle 50. Pongámosle 50. Ya, pongámosle 50. Fue No, irresponsable porque yo creo que es un problema que viven muchos chilenos que no somos nosotros. Sí. Nosotros no vivimos el desastre de esta inmigración absolutamente desatada. No nos deja sin atención en salud, no nos deja sin cupo en los jardines infantiles, no nos deja con la música a todo vuelo el día completo al lado, en el departamento al lado. Sí, claro. Entonces, cuando desde nuestro sector, digo, un sector que tiene más comodidades, desde los privilegios. Desde el privilegio se dice, ay, que la inmigración es tan fantástica, toda esa izquierda caviar, digamos, creo que es una irresponsabilidad y una falta de empatía y de humanidad con nuestros compatriotas que sí lo sufren. No, sí, y además que quiero resaltar lo siguiente, que la importancia de que se haya comenzado por las relaciones consulares y no las relaciones diplomáticas, ya ¿podríamos explicar para bien? quienes no, muy breve, ¿Sí? pero importante tal vez, ya, las relaciones internacionales entre países, digamos, tienen dos ámbitos completamente distintos, que no es que tengan una muralla china entre uno y otro, pero sí se ocupan de cosas completamente distintas. Una son las relaciones diplomáticas que relacionan en el ámbito Estado con Estado, en el ámbito político, y otras son las relaciones consulares que son las que manejan todas lo que tiene que ver con las relaciones entre ciudadanos, ¿ya? Los pasaportes, las visas, todo eso pasa por los cónsules, no pasa por los embajadores. Sí. Entonces, que hayamos comenzado primero por las relaciones consulares es muy importante, y en segundo lugar también quiero decir lo siguiente: este anuncio estaba prácticamente listo a 48 horas de anunciarse cuando vino el terremoto recién que sufrieron nosotros en Venezuela. Venía, mira. Y se pospuso por eso, y por razones obviamente que uno no va a estar haciendo con un gobierno que está preocupado ahora con todo el tremendo desastre que tuvieron, ¿ya? Pero también, a pesar de que continúa lamentablemente el conteo de víctimas y todo lo demás, y que tienen que por delante una esfuerzo de recuperación y reconstrucción allá en Venezuela tremendo, ¿ya? Se ha logrado anunciar. Y además yo quiero destacar el hecho de que esto también ha pasado un poco bajo el radar, la importante gestión de Marco Rubio, en que algunos caricaturizan esto diciendo, bueno, el nuevo virrey de Venezuela. No quiero entrar en eso, no me carguen esas caricaturas, pero no podemos negar la influencia que hoy día tiene Estados Unidos en las decisiones del gobierno venezolano, ¿no? Las cuales no tenemos tan claras tampoco, ¿no? O sea, están, pero no sabemos cómo está operando Delcy Rodríguez, qué tan manejada por Trump estamos como adivinando un poco. Yo creo que no se da certeza que está 100% manejada por Trump. Bueno, pues ya. Lo único que tenemos claro, digamos. Sí, pero se hace como que no. Entonces, como que se actúa como que no fuera así, no sé. Hace puntos de comunicación diciendo de que ellos van a mantenerla. Sí. Pero todos sabemos que no, digamos, al final. Claro, pero tampoco es que Estados Unidos haya llegado a arrasar
con la cúpula del poder, porque Claro. varios de ellos y la mayoría sigue ahí. Ni tampoco- No sabemos haciendo qué. Es una Claro. situación extraña. Ni tampoco la expectativa que teníamos de que iban a llegar a restablecer la democracia y que iban a tener No. un régimen democrático como lo esperábamos. Claro, muchos. claro. Efectivamente, acá esto es un nuevo capítulo, digamos, de escenario internacional en la que pareciera ser que al final del día el interés económico termina predominando por cualquier otra cosa. Bueno, yo les puedo comentar, una parte de mi familia vive en Venezuela, en ¿Ah, sí? Caracas. Sí, Ya. Sí, pues, se me ha contado. alguna vez les había contado, Sí, sí, digamos, formado por un hermano mío ya fallecido que emigró por razones económicas en los años 70, que la situación en Chile estaba muy mala. Y Venezuela estaba muy y bien. Venezuela estaba magnífico, Claro, digamos, ya. claro. Y, Petrodólares, digamos. Claro, y puedo decir de que el restaurante chino más famoso y más conocido de toda Venezuela, no solamente Caracas, es de nuestra familia, lo administra hoy día uno de mis sobrinos. No te puedo creer, Así que están mira. todos cordialmente invitados cuando se Cuando reúnen las vol- visas, Pero digamos. muy bien. Allá iremos. Yo que viví en Colombia Pero- unos años y decía sí, que no, ganas de haber conocido sí. Venezuela en Pero por esos otro- últimos años. claro. Es imposible. Pero volviendo al tema, Sí. ponernos serios de nuevo, saliéndonos de la cosa un poquito anecdótica, aquí no solamente la acción, digamos, el apoyo diplomático de Marco Rubio y de Estados Unidos ya, es importante, sino también es importante recordar cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales de un día para otro toda la delegación, no solamente consular, sino además diplomática de la Embajada de Venezuela abandonó el país, abandonó Chile. ¿Se Sí, acuerdan cómo pues. fue? Cuando la delegación venezolana Cuando se fue fueron, de Chile, se fueron ya, todos. ya. Y del embajador hasta el último. Porque yo me acuerdo muy bien de Jaime Gasmuri volviendo de Venezuela No, pero a Chile. Yo me acuerdo más Ya. cuando en un momento dado, en 24 horas, abandonaron todo, cerraron, echaron A ver. llave y dejaron. Recuérdalo. Esto fue justamente cuando estaba avanzando rápidamente la investigación, después que apareció el cuerpo del teniente Ojeda. Así fue. ¿Recuerdan? Por ¿Ya? supuesto. ¿Y esto por qué? Porque, y esto está ahí todavía en barbecho, como dicen en el campo, digamos, Claro, ya, sí. las pruebas que existen de la participación y las comunicaciones de algunos políticos venezolanos en comunicarse con la gente que, Sí. con sus connacionales acá que actuaron en ese crimen deleznable. Qué deleznable, qué turbio fue todo eso. ¿Se acuerdan del viaje de Monsalve a Venezuela? Que se supone Del que cual iba- nunca hemos sabido que se firmó. Nada, absolutamente pero bueno, pero y además en esa misma época, si no recuerdo mal, volvió Gasmuri para acá, se cortaron ahí se cortaron las relaciones diplomáticas. Sí, Quedó como en suspenso, quedó suspendida. Fue un llamado, digamos, Claro. a informar, como dicen la canción. Los cancilleres, Exacto, digamos. y el señor Gasmuri siguió todos esos meses siguiendo su Ahí su estuvo, sueldazo sí, de... efectivamente. Ahí Juan Carlos Manríquez, Ya. el abogado de Ronald Ojeda, está haciendo una tremenda pega. Sí. Probablemente termine incluso con una condena internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Nicolás Maduro, que puede terminar siendo la palabra que le falta, digamos, para terminar Ay. siendo condenado por las Y- atroces violaciones Y a quiero derechos humanos destacar de la algo, dictadura. Sí. quiero destacar algo que habla muy bien de algunos de nuestros colegas, digamos. Lo está haciendo pro bono. Sí, así es. A ver, para los que no conocen Oye, un buen para que los punto. que no conocen la palabra, lo está haciendo gratis. Claro, claro. Oye, es que no, qué bueno que lo. Yo ese dato no Es un lo gran tenía, punto. fíjate. Es un gran punto, sí. sí. Bueno, ojalá que, bueno, todo el éxito para él. Oye, hay alrededor, además de 700.000, se estima, se calcula, de 700.000 venezolanos acá en Chile y 25.000 chilenos allá. Sí. Pero yo. No sería el primer tema políticamente incorrecto que planteo en la semana. Afirmémonos. Vamos. No, pero Vamos. les planteo. Ayúdame a firmar la mesa, por favor. Les quiero plantear una pregunta, ver. porque yo apenas empezamos a ver, apenas tuvimos la noticia del terremoto en Venezuela. Y tú veías cómo se habían caído esa cantidad de edificios. Y yo dije, esto, no me acuerdo cuál era la cifra al principio de muertos. Sí. Era 200, una cosa. Y yo dije, esto se va a multiplicar, pero infinitamente. No sé en cuántos vamos, la verdad. 5.600 y algo, la Horrible. última cifra. Bueno, que es- súmale la cantidad de gente que yo no sé cómo sigue viviendo la gente que perdió su casa, que perdió su comida, que no hay plata en el país.
¿esto nos va a influir al resto de América Latina en un aumento de la inmigración venezolana? Te digo más, esto, de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, no solamente no va a permitir cumplir la promesa original de la campaña del actual gobierno, sino que además significa lo siguiente: si tenemos una Venezuela, perdón, un par de estados ya, bastante destruidos, digamos, ya, y tenemos acá una cantidad de familiares de venezolanos que están sufriendo hoy día, que están mucho mejor de lo que están allá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a venir para acá. A ver, Se van a querer si venir para tenemos acá. 750 mil venezolanos aquí, basta que llegue uno más por venezolano. Ya, bueno. dividamos por 4, 200.000. Oye, perdón, ¿ya? yo lo encuentro de verdad terrible. Es Ahora, un golpe extraordinario. Pero es un tema que de repente lo vemos en ciertas perspectivas y nos obviamos otras. A ver. Ejemplo. Tenemos una tasa de natalidad decreciente. Ah, sí, ¿verdad? Por lo tanto, es muy probable que necesitemos gente más joven llegando a Chile. Eso es muy inevitable. Segundo, efectivamente, si tenemos una cantidad de migración muy alta y tenemos eso incidido, digamos, probablemente también en la contratación de empleo. La pregunta es en qué tipo de empleos y si eran empleos también que los chilenos no estuviésemos dispuestos a ejecutar. Y ahí, en tercer punto, el ministro Campos ha sido tremendamente enfático respecto de que es necesario promover una forma de migración regulada que es muy frecuente, que ha sido muy frecuente en estos años, que es la de los temporeros. Pues Claro. no tiene nada que ver con los venezolanos. No, por supuesto. Porque la inmigración solamente por trabajo de los bolivianos, ponte tú, que Sí, hay muchos claro, en el hay muchos campo, bolivianos que llegan por se temporada. vienen sin su familia y no se instalan en Chile, vienen a trabajar por Está un bien. periodo determinado en general y vuelven Y a claro, su país. pero está bien. Lo que pasa es que hay un cierto mito respecto a la migración de llegaron a quitarnos nuestros empleos. No necesariamente. No, Hay que hacer no, estoy de acuerdo. Hay que hacer un buen análisis Sí. más fino. Pero yo creo que finalmente nosotros hemos caído como sector en general y como sociedad en su conjunto en ciertas generalizaciones que de repente no nos ayudan a entender muy bien cómo viene el fenómeno. Ya, pero ¿somos Australia? ¿Vamos a ser No, Australia? no somos Australia. Tampoco podemos llegar a lo que está pasando en España hoy día. Sí, quiero conversar de es eso un tema también. que sabía Sí. que queríamos conversar, digamos. Y hay un tema tremendo en eso. Nosotros tampoco podemos permitirnos el gusto ni el lujo de permitir que nuestras fronteras sean completamente abiertas, porque eso no funcionaría de ninguna manera. Pero sí tenemos que hacernos cargo también de que hay un tema que como sociedad no hemos conversado. Necesitamos más migración en el sur o en el norte, por ejemplo, en lugar de tenerla en la región metropolitana. Necesitamos, por ejemplo, repoblar ciertos sectores del país, y a lo mejor podría ser útil, así como lo hicimos con los alemanes en su oportunidad, buscar inmigración adecuada, determinar cuotas de inmigración, como se estableció en algún minuto en Canadá, de, ok, perfecto, usted quiere venir a Chile, pero ya, mire, yo puedo permitirle que se vaya a, no sé, pues a Tierra del Fuego. Necesitamos extranjeros o nuevos chilenos en Tierra del Fuego, no necesitamos Santiago. Podemos permitirnos... O sea, yo creo que llegó el momento que tenemos que conversar en serio estos temas, porque si seguimos con el diagnóstico, vamos a terminar con la misma monserga del frente amplismo, digamos, de que hay buenos y malos, los que están a favor de los migrantes, los que están en contra. O de que nadie es ilegal y ese tipo de cosas. O que digamos. no lo son, claro. Entonces, claro, o sea, yo creo que llegó el momento, y en esto, Chijón, Maida, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, llegó el momento que en algún minuto nos pongamos a conversar en serio de realidades tan complejas como esta, que escapan mucho más del marco de lo propagandístico o de la farándula de la que hablamos en la parte del programa, digamos. Yo te encuentro un punto de razón, porque creo que poblar Chile con inmigrantes, y sobre todo, no sobre todo, sino que no son, a ver, sabemos que Maduro abrió cárceles para que se vinieran Así para fue, acá. así fue. O sea, nos llenamos y el tren de Aragua Y nosotros funciona en ingenuamente Chile. dejamos que pasaran. Claro, exactamente. O sea, no es la creme de la creme la que ha llegado en general, pues, obviamente hay de todo, pero tenemos... Hubo etapas, Sí, digamos. hubo etapas y tenemos un tipo de gente alguna que no es la ideal para tener. De hecho, Totalmente lo hemos de acuerdo. vivido, lo No, estamos viviendo. totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos Totalmente que poblarnos y poblar Tierra del Fuego con inmigrantes. No con cualquiera, No con, probablemente. Sí, no con lo sé, que yo queramos. creo, y ¿sabes por qué te encuentro un punto? Porque creo que habría que conversarlo y habría que tener una política pro nacimiento, pro natalidad, pro aumento de la natalidad en Chile, que no se nos ha ocurrido, que lo hemos encontrado durante muchos años, casi una cosa media fanática religiosa, pero que cuando nace
menos de un niño, porque estamos en 0,99. No, tenemos un problema serio. Por pareja o por mujeres en edad fértil, digamos, es dramático. Claro, porque dramático. Estamos a un paso de lo que dices tú, que yo lo creo. La cifra de equilibrio es 2,12. Claro. Y ese 0,12 no es que haya 0,12 un niño, no. No, Eso porque hay un riesgo de mortalidad también. Exactamente, reemplaza la tasa de mortalidad. Exacto, Uno exacto. dice, oye, basta con sean 2. No, necesitamos 2 y un poquito más. En realidad necesitamos 3. Claro, y eso está muy 3 por difícil familia. y eso Sí. no pasa. No Porque cualquiera está dispuesto a tener 3 hijos de un matrimonio. Son hoy muy día. caros. Son muy caros. Sí. Bueno, pongámonos las pilas como país y entonces hagamos que sea más barato, porque yo creo que es ese tema y el de la geriatrización de la población. Tremendo tema. Son dos temas que no estamos abarcando en toda su totalidad a nivel país. Y O sea, yo creo que son más importantes que delincuencia, que todo al final, pero nos vamos a quedar sin chilenos. Yo solo quiero hacer 2 hipótesis de cada lado. Hipótesis 1. ¿Se resuelve el tema otorgando solo bonos o propuestas, digamos, de corto plazo respecto de incentivar la maternidad? ¿No será que la maternidad, y tú lo sabes mucho mejor que nosotros, digamos, la maternidad es un proceso mucho más complejo y mucho más... Eso iba a decir, dificultoso? porque siempre se dice, Claro. no, eso no se soluciona con la cuna universal o No con bonos. no Ya, solo pero se hay un soluciona. montón, o sea, Claro. tú tienes que atacarlo de Por diferentes eso, no puntos. solo se soluciona con No, eso, se soluciona con obvio. muchas más políticas, Lógico. con generosidad, digamos, con posibilidad de que efectivamente no haya un coste de reemplazo tan más alto para las mujeres, o sea, que sea más fácil reemplazar a una mujer con facilidad, eso por una parte. Por otro lado, vamos al tema de la geriatrización de la sociedad. Estamos en una sociedad que tiende a crecer y envejecer mucho más. Y el otro día alguien muy demagógicamente me mandaba el recorte ese del Mercurio que decía de que para el año 2020 todos deberíamos estar ya con pensiones del 100% de nuestro sueldo. Claro, eso estaba pensado en un país que tenía una expectativa de vida de 67 años. Hoy día la El expectativa- recorte antiguo del año 80, de José Piñera, en el fondo. Los detractores de la hoy que AFP siempre lo usan. les gusta ese Ahora, recorte. el punto está en que eso no estaba contemplando que efectivamente la expectativa de vida hoy día es como el orden de 88, 89 años, con Claro. suerte. O sea, y en la medida que tengamos inteligencia artificial... en la Con medida que mala tengamos- suerte. o puede ser muy buena suerte, en una de esas tenemos una... A ver, nuestra calidad de vida hoy día es infinitamente mejor que la que tenía... Cosa que veamos las fotos de nuestros papás y las por nuestras de favor. nuestra edad, digamos. O sea, nuestra calidad de vida hoy día es infinitamente mejor. Y probablemente nuestro envejecimiento va a ser mucho mejor que las personas que hoy día ya han envejecido. Ojalá. Pero ojalá, digamos. Sí, porque es Sí, que en general, estamos... la salud y todo lo demás Pero, está funcionando sí, mucho o sea, mejor. ¿verdad? probablemente Sí, pero tiende mucha hacia allá. soledad también. Y que eso Esos son fenómenos de los Claro. que vamos a tener que hacernos Claro. cargo. O sea, claro, van a haber más viejos, por así decirlo, que probablemente se acompañen más entre ellos. Pero había, ponte tú, no sé, por eso te digo que la necesidad de hablar en cierta cosa. Yo me acuerdo que en la campaña hubo un proyecto que decía, no, es que ¿sabes qué más? Hagamos una cosa, que las personas de la tercera edad junten a otras personas de la tercera edad y se vayan a vivir todas unas con otras. Yo me imaginaba a mi mamá viviendo con mi suegra y ellos se matan. Se matan. Entonces, seamos, o sea, para ser ponderados, digamos, no visualizo, digamos, bien todavía soluciones. Solo quiero esbozar puntos que No, efectivamente y yo creo quiero que... colocar otro punto en la mesa que también no se ha discutido. Cuando se discute hay mucho prejuicio. Digamos. Se habla mucho, con razón, de que hay que aumentar la edad de jubilación. Y los argumentos son básicamente financieros, pero también hay argumentos sociales. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque descartar a alguien hoy a los 65 años ¿ya? O a los 70, cuando estamos con mejor salud, estamos con mejor vitalidad, estamos con mejor alimentación, digamos, es ir dejando de lado no solamente la experiencia, sino también una capacidad de trabajo y de hacer cosas por la sociedad que, oye, no, es que se dediquen a la ayuda social, ¿no? ¿Por qué no pueden seguir, no podrían si quisieran, no se puede obligar, ¿ya? Seguir aportando económicamente a la sociedad? Es todo un problema. Pero actualmente. evidente, yo creo que, o sea, casi... No quiero Sí, decir que es de más sentido- importante, es de pero sentido común. claro. ¿ya? Pero nos está faltando mucho sentido común en varias áreas. Bueno, Muchas, ¿sí? absolutamente. Es lo que decían que el menos común de los sentidos termina siendo cierto. Claro. Más allá de una frase. Claro, pero tú, yo no sé cómo habrá sido en los años 50 o los años 60, y que se habrá visto a la mujer de 60 como una mujer ya como en sus últimos años, una decrepitud abismante. Tú ves a una mujer de 60 hoy en día y... Estupenda, Pero claro, pues, Regia. entonces
claro, entonces no tiene ni un sentido lo que estamos haciendo. Y cada vez que se plantea, Macron lo vivió y lo sufrió en Francia cuando trató de hacer lo mismo, me parece que el año pasado, se plantea este tema, es una cosa como que casi va contra los derechos humanos. Sí, O sea, claro. yo no sé, si lo planteáramos bien en encuestas y qué sé yo, no sé si sería no ganaría por tanto esa visión, ver, digamos. Yo creo que la gente se siente muy vigente. En general, en sociedades libres o que plantean la libertad y los esquemas liberales como una forma de vida, una de las cosas más importantes está en colocar los incentivos adecuados, ¿no? Porque, claro, se pueden modificar conductas por la vía punitiva, ¿ya? Pero también se deben modificar las conductas por la vía de generar los incentivos. Claro. Y ahí hay que pensar incentivos que sean bien inteligentes, que impliquen una carga financiera baja, ¿ya? Pero que efectivamente puedan ayudar a que, oye, si a los 70 años, y lo digo, digamos, seguimos estando aportando todo lo que podemos a la sociedad, no No me solamente cabe en un ninguna programa duda. como este, perdónenme la claro. referencia, la autorreferencia también, en un trabajo efectivo. Yo sigo trabajando, ya que tengo 70 y un poco más, digamos, ¿Sí? sigo trabajando y sigo trabajando bien, y sigo trabajando lúcidamente, y no me imagino Dejando de trabajar. dejar de trabajar y no quiero usar la candidatura de las palomitas de la plaza. No, pero no me imagino haciendo nada. Claro. Es que no te imagino en esto, jamás. Y pasa al contrario, digamos, en la medida cerebro que está muy la persona activo. que se sienta en la plaza de armas, digamos, a tirarle palomas, a tirarle, digamos, Migas, igual. miguitas a las palomas, normalmente tiene un deterioro más alto, Probablemente, cognitivo, físico. Porque estar activo te va, yo me Es imagino, un no círculo soy virtuoso. doctor, pero claro, un círculo virtuoso Sí. que va, las sinapsis siguen funcionando, Sí, digamos, obvio, siguen obvio. sucediendo. Sí, yo Pero no- ¿te acuerdas que se promulgó una ley para que los funcionarios públicos, si no me equivoco, tú Sí, eres el abogado, sí. tuvieran que retirarse obligatoriamente a los 75 Incentivo al retiro, años? sí. Ahí Pero como no pensaron bien la cosa, tuvieron que hacer una excepción para los profesores universitarios, si no me Así es, equivoco. así fue, tal cual. Eh, Y tenía un problema. O sea, ponte tú, a ver, te pongo un ejemplo. No violenta, Los ministros- como diría Beatriz Sánchez. Ministros de la Corte Suprema que tienen que irse y después terminan siendo contratados como abogados integrantes de la Corte. ¿Qué estamos haciendo? Porque no vas a prescindir de la experiencia de una persona de 75 años hoy día. ¿Cómo vas a prescindir de eso? Pero esto se legisló el año pasado, Sí, Marcelo. venimos- lo más antepasado. Venimos de mucho. Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos de ya estamos viejos y ¿Te seguimos acuerdas haciendo que hablábamos de estupideces? cómo pegarle al palo al gato respecto de las iniciativas parlamentarias y que de repente algunas derechamente no la chontan? Bueno, ahí tenemos un caso. Oye, nos queda poco tiempo. Nos queda- sí, verdad. yo me Y no, quisiera- no alcanzamos a hablar de Ceuta, ¿viste? O Si yo sea, estoy no importa. desordenada. No, pero bueno, No importa. pero lo hicimos. Y yo quería aprovechar de recomendar, esta cuestión de nuestra sección de recomendar un libro, yo quería recomendar uno. Daniel Mansuy, Los Inocentes al Poder. Ah, muy bueno. Gran libro que se dedica a buenísimo. analizar en forma seria Buenísimo. qué es lo que está en la cabeza de la gente del Frente Amplio. Así es. Spoiler, esto no le va a gustar a mucha gente, particularmente el lado de la derecha. Uno nota ciertas similitudes con el Partido Republicano que uno no quisiera leer. Ay, Marcelo. Ay, yo no perdón. lo he terminado de leer y empecé. No voy a estar de acuerdo contigo. Te lo digo al tiro. Chijón, algo No, que lo hubiera- mío muy breve, agradecer todos los saludos y todo el cariño que recibo en la calle de muchas personas. Así que nada más, no los puedo nombrar a todos, pero un abrazo grande para todos quienes nos recuerdan y nos saludan ahí. Bueno, qué bueno. Ojalá que les haya gustado. Qué gran que haya- conducción. Sí. Muchas José gracias. Ignacio no vuelve. No, mentira, no. Muchas gracias y quiero dejarlo a todos invitados para la próxima semana ya, porque ahora ya pasaron los de esta semana, pero estoy todos los días en Radio Agricultura de 4 a 5 con Al Pizarrón y estoy con un tema en la cabeza que es el tema de la funa. A mí me está asustando mucho que uno no pueda decir nada, que uno no pueda estar en contra de nada de lo políticamente correcto porque se viene la funa. Quiero empezar a darle a fijarnos en ese temazo para el próximo. viernes tratemos de hablar. Ya, José Ignacio, no vengáis el próximo. Yo pongo No el vengáis. tema no. Oye, muchas gracias, chicos. gracias a ti. Marcelo, y Un muchas gusto. gracias a todos. Reenvíen si les gusta, póngale like, todo eso que yo siempre digo. Chao, Ok. chao. Nos vemos, chao. Adiós.